esta serie de videos vamos a observar cómo se realiza la presentación de la información exógena a la DIAN utilizando al máximo todas las herramientas y facilidades que nos da nuestra plataforma MegaActivo. Para comenzar con el proceso, simplemente estando dentro de nuestra contabilidad debemos ingresar a través de la opción de utilidades por la opción de información exógena. Ingresamos por esta opción y lo primero que debemos hacer es verificar que en la parte superior izquierda tengamos seleccionado el año del cual vamos a extractar y presentar nuestra información. En caso de que ese no corresponda al año, simplemente procedemos a seleccionarlo. Como presentación general de toda la plataforma, en esta primera ventana encontramos el listado de los formatos y conceptos que se tienen para la presentación de la información exógena. Es muy importante que tengan presente que el formato 1002 no existe, pero este formato lo vamos a utilizar para poder extractar las retenciones en la fuente practicadas y asumidas para la presentación del formato 1001, que es la información de los pagos a bonos en cuenta y las retenciones en la fuente practicadas. También es importante que tengan presente que desde esta misma ventana se puede hacer la modificación de cualquiera de los conceptos. Para realizar esta modificación simplemente damos clic sobre el concepto que deseamos modificar y a cada concepto le podemos modificar lo que es el tipo. Este tipo es básicamente la información que se va a extractar. Tipo 1 son débitos, tipo 2 son créditos. Podemos modificar el tope en caso de que usted alguno de los conceptos lo vaya a informar con un tope específico, entonces puede seleccionar el tope. Y por último tenemos el porcentaje no costo deducción, simplemente esto es para informar o para configurar mejor el porcentaje no deducible de alguno de los conceptos que se vayan a presentar dentro de la información exógena. Una vez que usted haya realizado la configuración de cualquiera de estos datos, puede presionar clic en el botón grabar y salirse de la aplicación. Esta misma configuración la puede realizar para cualquiera de los conceptos que se tienen. Importante también que tengan presente que nuestra plataforma ya le entrega todos los conceptos configurados con el respectivo tipo, el tope y el porcentaje no costo o deducción. Dentro de las demás opciones que encontramos en la ventana también vamos a tener lo que es esta opción de pagos, retenciones y otros. En esta va a poder usted entender cómo se liga el concepto de los pagos o abonos en cuenta con las respectivas retenciones. Para que lo tengan presente, usted deberá configurar el concepto del pago y configurar el respectivo concepto que aparece aquí al frente para poder extractar y llevar a ese concepto del pago lo que tiene que ver con la retención en renta practicada, la retención en renta asumida, la retención practicada IVA régimen común, el IVA mayor valor del costo o gasto no deducible, la retención en venta a no domiciliados y el IVA mayor valor del costo o gasto. De la misma forma como relacionamos estos conceptos para poder presentar la información de los pagos o abonos en cuenta y a cada uno de ellos relacionada a la retención, también desde esta misma ventana usted podrá entender cómo se presenta la información de los descuentos tributarios solicitados. Acá tenemos un concepto del descuento solicitado a la DIAN y al frente vamos a encontrar los conceptos para poder configurar el descuento o la base de donde salió ese descuento que se solicitó a la DIAN. Luego de esto vamos a encontrar la opción de configuración de rangos. A través de este botón de configuración de rangos es a través del cual vamos a realizar la configuración de los rangos de cuenta de los cuales vamos a extractar la información. Para proceder a realizar esta configuración, usted simplemente le va a indicar al sistema que es un concepto nuevo el que va a configurar y aquí parte la primera instrucción importantísima en la extractación y generación de la información exógena a través de nuestra plataforma MegaActivo y es que toda la configuración se debe realizar por conceptos. Nosotros vamos a encontrar conceptos que son propios de la aplicación y vamos a encontrar unos conceptos que vienen ya dentro de la resolución, pero toda la configuración se realiza por medio de conceptos.
Para realizar entonces una configuración nueva, lo único que usted debe hacer es ubicar el concepto que va a configurar para usted saber cuáles son conceptos de la resolución y cuáles son propios de la plataforma Megaactivo. Usted se dará cuenta que los conceptos, algunos en el nombre traen un asterisco. Estos conceptos que en el nombre traen un asterisco son conceptos propios que solamente se utilizan dentro de Megaactivo para realizar la configuración de un concepto que va adicionado a otro concepto. Como les explicaba ahora, por ejemplo, en el caso de las retenciones en la fuente, vamos a tener unos conceptos específicos para poder adicionarle a los conceptos del pago o abono en cuenta las retenciones practicadas. Entonces, si ustedes se dan cuenta que hay varios conceptos que tienen ese asterisco al frente, por ejemplo, la retención practicada en renta por compras o la retención practicada por arrendamientos. En fin, todos los conceptos que tienen el asterisco son conceptos propios de Megaactivo. Cada uno tiene su nombre y es muy fácil de identificar. Entonces, usted tendrá que configurar tanto los conceptos que pertenecen a la resolución como los conceptos que son propios de nuestra plataforma Megaactivo para poder presentar en conjunto toda la información general a la DIAN. Para usted realizar entonces la configuración, usted simplemente viene, ubica el concepto que vaya a presentar, cualquiera de los conceptos, luego le aparece la opción de la cuenta inicial. Esto es para que usted pueda indicarle al sistema desde qué cuenta y hasta qué cuenta va a realizar la configuración. Tenga en cuenta que no se pueden realizar configuraciones de rangos de cuentas iniciales y finales dentro de las cuales existan cuentas de niveles superiores. Únicamente se deben configurar cuentas auxiliares, cuentas operativas o cuentas de último nivel, las cuentas donde se digita la información en nuestra contabilidad. Por eso el sistema le da la facilidad de que un mismo concepto, como lo tenemos por ejemplo acá en los conceptos que ya tenemos configurados, por ejemplo este 1315, esto le da la posibilidad de que usted un mismo concepto lo llame todas las veces que necesite, de forma tal que le queden siempre configurados rangos de cuenta o cuentas de último nivel. Eso es lo primero que usted tiene que tener muy presente entonces en la configuración, que siempre tienen que ser cuentas de último nivel las que se configuren o rangos de cuentas de último nivel. ¿Usted qué deberá hacer? Deberá seleccionar la cuenta inicial, la cuenta final de donde el sistema va a extractar la información para ese concepto específico que usted ha configurado. Yo acá estoy poniendo un ejemplo cualquiera y deberá informarle el tipo de saldo que va a extractar. Tiene la posibilidad de extractar saldos de terceros o tiene la posibilidad de extractar saldos de cuentas. Teniendo presente que cuando se extractan saldos de terceros, el sistema va a tener la posibilidad de informar todos los datos de ese tercero. Cuando se extractan saldos de cuentas, no vamos a tener relacionados esos saldos a ningún tercero, sino que simplemente se va a extractar el saldo final que tenga una cuenta. ¿Qué saldos se pueden extractar? Se puede extractar de los terceros o de las cuentas el saldo inicial más los débitos menos los créditos de todo el año que se hubiese seleccionado. Tiene la posibilidad de extractar de terceros o de cuentas los débitos del año menos los créditos del año. Tiene la posibilidad de extractar tanto para terceros como para cuentas, solamente los débitos del año o los créditos del año, y tiene también la posibilidad de extractar para terceros y para cuentas única y exclusivamente el saldo inicial, o sea, el saldo con el que inició el año, dependiendo de la necesidad específica de información que se deba presentar a la DIAN. En la gran mayoría de los casos se va a presentar o el saldo actual de los terceros o el saldo actual de las cuentas. Simplemente usted deberá seleccionar de dónde va a extractar la información y debe proceder a grabar. Debe realizar este mismo proceso con todos los demás conceptos que esté configurando dentro de la plataforma. Tiene la posibilidad también de eliminar. Si usted, por ejemplo, se equivocó en varios conceptos, puede seleccionar como se selecciona en Excel con Shift y la flechita hacia abajo o Shift y la flechita hacia arriba, y acá tiene una opción que se llama eliminar los registros seleccionados. También puede eliminar manualmente cualquier concepto que hubiese configurado. Acá tiene una columna que se llama eliminar y le va a eliminar
el concepto que tenga configurado en el registro específico donde le dé clic al botoncito eliminar. Desde acá también le puede decir nuevo e ir a configurar cualquier concepto nuevo, y también con la columna editar usted podrá cargar la configuración que tiene uno de esos conceptos e ir a realizarle cualquier modificación que requiera, ya sea por el rango de cuentas, por el tipo de saldo que va a extractar o porque se equivocó y no era ese el concepto que iba asociado a esas cuentas. Para esta configuración se requiere, y muy importante, que usted tenga un conocimiento muy preciso de todo el manejo que le da en su contabilidad a la información, en qué cuentas va asociada cada uno de los saldos que maneja dentro de su contabilidad. Tenemos entonces también este botón de Excel que le permitirá exportar esta tabla Excel simplemente a manera de tenerla ya, de revisarlo, de analizarla, o en caso de que requiera consultarla con el jefe de contabilidad o con el contador de la compañía, lo podrá hacer, podrá exportar, llevar, mirarla y obviamente venir a hacer las correcciones que requiera. Tiene esta opción de informar el IVA generado basado en los ingresos. Esta opción siempre debe permanecer marcada. En la resolución se informa que uno siempre debe presentar el IVA basado en los ingresos que le presenta la DIAN. Entonces, esta opción siempre debe estar marcada. Nos aparece esta opción de extractar información. Esta opción de extractar información es la que nos va a realizar el proceso de ir a la contabilidad y extractarnos la información para cada una de estas cuentas que tenemos configurada y asociárnosla al respectivo concepto y al respectivo formato donde vaya asociado ese concepto. Entonces, muy importante que ustedes lo tengan presente siempre que configuren cuentas, que vuelvan a modificar cuentas, siempre deberán realizar nuevamente el proceso de extractar información. Es simplemente presionar clic en ese botón para que el sistema vaya y nos lea la información de la contabilidad. Muy importante, ese botón de extractar información va ligado al año que seleccionamos inicialmente. Por lo tanto, cuando yo le digo extractar información, él va y me extracta la información del año que tengo allá seleccionado en la primera ventana donde estuvimos. De forma tal que si usted tiene seleccionado un año erróneo, pues el sistema le va a extractar los saldos, pero de ese año que tenga erróneo allá seleccionado. Por eso siempre el primer paso antes de comenzar con toda la configuración y extractación de información es validar muy bien que el año que se tenga allá en esa primera ventana sí sea el año del cual se va a extractar y a presentar la información a la DIAN. Una vez que el sistema termina de extractar toda la información y de hacer toda esa asociación de los saldos a cada concepto y a cada formato, el sistema nos indica que el proceso fue realizado exitosamente. Ya no queda más que presionar aceptar. Por último, tenemos tres botones acá. Tenemos el botón tablas por defecto. Esta opción de tablas por defecto le va a traer una configuración por defecto que tiene la aplicación, como una especie de guía, digámoslo así, para realizar la configuración de las cuentas asociadas a cada uno de los conceptos. Si usted, por ejemplo, le da clic en el botón tablas por defecto y se equivocó, usted no necesitaba las tablas por defecto, puede decirle simplemente deshacer tablas por defecto y el sistema le deja o la configuración vacía si la tenía vacía o le deja la configuración que tenía inicialmente. Esto para que lo tengan muy presente. Y el último botón es el botón salir. Entonces, dentro de esta ventana a la cual accedimos a través de la opción de configuración de rangos, es a través de la cual se realiza toda la configuración de la información y toda la extractación de los datos. Hasta acá hemos observado un vistazo general a la plataforma, hemos observado cómo se configura la información, cómo se configuran los rangos de cuentas asociados a cada concepto. En el siguiente video vamos a observar, una vez que ya hemos configurado y que hemos extractado la información desde las opciones de configuración de rangos, cómo procedemos con el resto del proceso, ya en lo que tiene que ver con la revisión de la información, la corrección de la información y al final estaremos observando ya cómo llevar todos esos datos al prevalidador tributario de la DIAN. Una vez que hemos realizado la extractación de la información desde la configuración de rangos, ahora podemos ir a la siguiente opción que se llama información temporal extractada.
Dentro de esta opción de la información temporal extractada, el sistema nos va a mostrar o nos va a permitir consultar y observar todos los saldos que fueron extractados de la contabilidad, teniendo presente que en los saldos que estamos observando todavía no hay aplicado ningún filtro. Por ejemplo, para el caso de este concepto 1315, que es el valor total del saldo de las cuentas por cobrar a clientes, tenemos configurado un tope de 500.000 pesos y observemos que en el caso específico de este saldo de esta cuenta por cobrar a clientes, tenemos un saldo de 283.799 de este señor Pepito Pérez, lo que significa que este saldo está por debajo del tope establecido. Pero como les indicaba, en esta parte de la información temporal extractada vamos a observar todos, absolutamente todos los saldos, uno por uno, sin ningún filtro y sin ninguna agrupación, diferente a que fue la información encontrada en la contabilidad por nuestra plataforma Megaactivo y la configuración que cada uno de ustedes realizó. ¿Para qué nos va a servir esta parte? Para revisar los saldos que aparecen de todos y cada uno de los terceros, de todas y cada una de las cuentas que hayamos configurado. Desde acá las vamos a poder revisar, observar. Si es necesario, las podemos también exportar a Excel para usted hacer una revisión detallada contra su auxiliar o contra la información que usted tenga de los terceros y de los saldos que va a informar dentro de la información exógena. Esto le va a permitir poder determinar si los rangos que configuró están correctos o si no están correctos para devolverse a hacer nuevamente la revisión y volver a extractar la información. Esto es básicamente lo que podemos hacer dentro de la información temporal extractada, únicamente analizar el conjunto general de todos los datos que se extractaron de la contabilidad. Una vez que ya hemos extractado entonces la información, podemos también proceder a utilizar una herramienta que es muy importante y es la de la corrección de NITs, la cual la vamos a poder observar en un siguiente video. Esta opción es muy importante porque es la que nos va a permitir poder estructurar todos los datos faltantes de los terceros que van a salir informados dentro de la información exógena tributaria. La siguiente opción que encontramos dentro de nuestra plataforma en la parte de información exógena es la herramienta de corrección de NITs o de corregir NITs. Esta herramienta de corregir NITs es la herramienta que nos va a permitir estructurar la información de los terceros que van a salir informados dentro de toda la información exógena. Muy importante, lo más ideal es que antes de extractar la información final y llevarla al prevalidador se haga la corrección de toda la información de los terceros que van a salir informados dentro de esa información exógena. Y también muy importante es que esta herramienta está diseñada para ser utilizada luego de realizar el proceso de extractar la información, o sea, el proceso que hicimos a través de la opción de configuración de rangos por la opción de extractar información. ¿Por qué está diseñada para hacerse posterior a eso? Porque dentro de la información que vamos a encontrar en la herramienta de corregir NITs, tenemos la posibilidad de hacer el filtro por formato. Entonces, si usted, por ejemplo, tiene una tabla de terceros o una tabla de NITs de 10 o 20.000 NITs o de 10 o 20.000 terceros, pero usted solo va a corregir la información de los terceros que utilizó durante el año específico que va a informar, pues lo más ideal es hacer la configuración de las cuentas, extractar la información y poder venir acá a filtrar los datos de cada uno de los formatos. Entonces yo, por ejemplo, puedo venir a seleccionar el formato 1001 y el sistema me va a mostrar los terceros que van a salir informados dentro de ese formato 1001, con la posibilidad de que visualmente uno ya sepa qué datos tiene malos de cada tercero. Por ejemplo, los que me aparecen resaltados en verde son los terceros que tienen malo el dígito de verificación. Si yo, por ejemplo, presiono clic sobre cualquiera de ellos, el sistema me dice que el NIT está incorrecto, que el dígito de verificación correcto es el 1. Entonces así puedo yo determinar qué terceros tengo malos. También puedo validar, por ejemplo, en la segunda columna que es la clase, puedo validar a quienes le falta la clase. Por ejemplo, me dice que distribuidora la YSAS no tiene la clase estructurada. Puedo validar el nombre de cada uno de los terceros, puedo validar la dirección que tiene cada uno de ellos, puedo validar si tienen estructurado el código de departamento y municipio.
puedo validar si tienen la ciudad estructurada, el código del país y saber si a alguno de ellos le falta el código del país o el tipo de persona, si es persona natural o jurídica. Entonces observen que desde la misma entrada a la herramienta yo ya puedo visualmente empezar a identificar los datos que me pueden causar problema a la hora de extractar la información. Pero no solamente es una herramienta que permite que usted se pueda ir por cada uno de los formatos verificando u observando los datos que están malos, sino que también le van a permitir hacer una corrección de la información en esos formatos que tiene malos, que tiene erróneos o en los cuales les falta algún dato. Por decir algo, estábamos observando el formato 1001 y nos dimos cuenta primero que todo que tenemos estos NIDs que requieren la corrección del dígito de verificación. Para corregir la información, por ejemplo, de los NIDs que tienen el dígito de verificación malo, lo que podemos hacer es, por ejemplo, abrir una pestaña adicional de la aplicación, ingresar por la opción de administración y configuración, configuración administrativa, configuración empresas, y dentro de la pestaña que se llama utilidades podemos ingresar a esta opción que se llama buscar y reemplazar NIDs. ¿Qué vamos a hacer dentro de la opción de buscar y reemplazar NIDs? Vamos primero que todo a seleccionar el año en el cual deseamos realizar la corrección. Por ejemplo, en este caso vamos a realizar la corrección del año 2023, porque esa es la información que vamos a presentar en el año de ejemplo que estamos trabajando. Nos ubicamos acá en la parte inferior de donde dice NID actual y NID nuevo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos, por ejemplo, a coger el NID que tenemos malo, que ya sabemos que es este. Este NID es el que tiene el dígito de verificación malo. Lo venimos, lo ubicamos o lo pegamos acá, validando que no le queden ni puntos, ni espacios, ni nada al NID. Y donde dice NID nuevo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar o a corregir el mismo NID, pero con el dígito de verificación correcto, que nos está diciendo que es el 1. Entonces simplemente vamos a colocar el dígito de verificación correcto, validando también que no tiene ni espacios en blanco, ni símbolos, ni caracteres especiales. Y una vez que lo tenemos listo, digitado el NID malo en el NID actual y el NID bueno en el NID nuevo, simplemente procedemos a indicarle al sistema que realice el proceso. El sistema nos pregunta que si estamos seguros que deseamos realizar el proceso, le indicamos que sí y con esto ya el sistema nos ha realizado la modificación de ese NID y nos lo ha almacenado también dentro de este histórico, dentro de este listado de NIDs que ya hemos corregido. ¿Qué más podemos hacer? Como es muy probable que en el año actual donde ya venimos trabajando también tengamos ese NID, pues podemos seleccionar el año actual donde estemos trabajando y le decimos que realice el proceso también para este nuevo año. Nos hace el cambio, la modificación y ya con esto entonces vamos a tener corregido ese NID en el año en el que lo necesitamos para presentar la información exógena y en el año actual. Muy importante esto, una vez que hemos realizado esa corrección, pues el sistema acá todavía no tiene el cambio. ¿Por qué todavía no tiene el cambio? Porque para eso, una vez que se realicen todas las correcciones, debemos volver a configuración de rangos y volver a realizar la extractación de la información, porque es en ese momento cuando él va a leer los datos y nos los trae ya agrupados nuevamente y asignados al NID correcto o al NID real que hemos corregido. Entonces, muy importante que tengan presente que cuando se hace la corrección de los NIDs para cualquiera de los formatos, pues debemos volver a hacer la extractación. No es necesario que vamos extractando cada que hagamos una corrección. O sea, yo corrijo uno, voy extracto, corrijo otro, voy extracto, corrijo otro, voy extracto. No, no es necesario que se haga de esa manera. Pero sí es bueno que lo tengan en cuenta. Una vez que hayan hecho todas las correcciones posibles, pues van y realizan la extractación de la información. ¿Qué más podemos corregir entonces desde acá? Por ejemplo, tenemos este NID, distribuidora la YSAS. ¿Qué tenemos con este NID? Este NID le falta la clase de documento, le falta el código de departamento y municipio, le falta el código de país y le falta el tipo de persona, si es natural o jurídica. Entonces, ¿cómo lo podemos corregir? Pues lo podemos seleccionar
tenemos la posibilidad de seleccionar este, observen ahí, le doy clic y me dice que ese NIT está correcto, pero lo podemos seleccionar y de la misma manera podemos seleccionar varios, así como si estuviésemos en Excel con control o con shift y la flechita hacia abajo o shift y la flechita hacia arriba en caso de que vayamos a seleccionar varios. Por ejemplo, yo en este caso les voy a mostrar la corrección de los datos de este tercero, que es al único al que le faltan esos datos. Entonces, ¿qué hago? Selecciono el tercero, me vengo a la opción corregir, observen que es el primer botón que encontramos en la parte superior y arrancamos asignándole los datos que le faltan. Por ejemplo, le falta el país, entonces vamos a asignarle el país. Le falta el tipo de persona, entonces vamos a decir que es una persona jurídica. Se llama distribuidora la YSAS, le falta el código de departamento y municipio, venimos y ubicamos el código de departamento y municipio al cual pertenece ese o esos terceros que estamos corrigiendo, le falta el tipo o clase de documento, pues venimos, le seleccionamos el tipo o clase de documento, le damos clic en el botón cambiar. Y el sistema con esto que ha hecho, pues nos ha venido, nos ha corregido todos los datos de ese tercero y ya lo tenemos listo para presentar dentro de la información exógena tributaria. Entonces se puede hacer la corrección de todos esos datos simultáneamente, simplemente seleccionando bien la información. Podemos proceder a revisar cualquier otro de los formatos para que sigamos observando las demás correcciones que se pueden hacer desde esta opción de corregir la información de los terceros. Por ejemplo, aquí tenemos también varios a los que les faltan datos, entonces yo puedo seleccionar varios de esos terceros. Observemos, por ejemplo, a este almacén la garantía, a este y a este, por ejemplo, y a este, que a todos les falta ¿qué? Les falta la clase de documento, les falta el país, entonces a esos les podemos hacer la corrección en bloque, nos venimos acá, les corregimos el país, todos son de Colombia, entonces les seleccionamos que son de Colombia, les falta el tipo de documento, entonces yo también me puedo venir aquí y decir que todos tienen NIT, obviamente pues si todos ellos tienen NIT, si les falta el tipo de persona pues también se las puedo seleccionar, que es jurídica, le damos cambiar y observe que el sistema únicamente me cambia esos datos que yo he seleccionado, ya a los otros a los que les falta por ejemplo el código de departamento y municipio, pues ya eso sí, si tengo varios con el mismo código de departamento y municipio lo hago, o si tengo varios con el mismo tipo de persona o tipo o clase de documento, pues se lo puedo hacer a esos. Así me vengo yo entonces haciendo ¿qué? La revisión de esos terceros a los que les falta algún dato y que tenemos ahí para organizar. Entonces, muy importante extractar la información y ya poderse uno venir haciendo la corrección de todos y cada uno de los terceros que están saliendo informados dentro de ese proceso de información exógena. Por ejemplo, acá tenemos este tercero que se llama Álvaro de Jesús García. Observemos, por ejemplo, a este señor que le falta el tipo de persona, le falta la clase de documento y hay otro dato que le falta importantísimo. Le falta la distribución del nombre, no tiene el nombre distribuido. También podemos hacer ese mismo proceso desde acá. Yo, por ejemplo, en esta segunda opción que se llama seleccionar, tengo la opción de filtrar, por ejemplo, las que son personas naturales, las que son personas naturales y tienen 2 palabras en el nombre, o tienen 3, o tienen 4 palabras en el nombre. Puedo seleccionar los NITs que son menores a 8000, puedo seleccionar los NITs que son mayores a ese para identificar cuáles son personas jurídicas y cuáles son personas naturales. Puedo filtrar todos los que no tienen el país asignado, los que no tienen departamento y municipio, los que están sin dígito de verificación, los que tienen dígito de verificación. Entonces, desde esta herramienta también puedo hacer filtros para corregir más rápido lo que tenemos incompleto dentro de la información exógena. Entonces tenemos, por ejemplo, el señor Álvaro de Jesús García, que no tiene la distribución de los nombres. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que hacer que el sistema identifique que el señor Álvaro de Jesús García es una persona natural. Entonces, para esto vamos a corregirle el tipo de persona y vamos a corregirle la clase de documento. Entonces, seleccionamos al señor Álvaro de Jesús García, le damos un clic sobre el nombre.
Por ejemplo, observemos que a Ana María también le faltan esos datos, entonces también podemos de una vez seleccionar a Ana María, venimos a la opción de corregir y vamos a seleccionarle a ellos el tipo de persona, vamos a decir que son personas naturales y vamos a decirle que el tipo de documento es cédula. ¿Esto para qué? Esto para poder que el sistema identifique que hay que hacer la distribución del nombre de esos terceros. Le damos cambiar y vamos a revisar a ver qué otro dato les falta a ellos. Por ejemplo, observemos que esta señora Ana María Velázquez le falta que le falta el código de departamento y municipio. Sabemos que es de Guarne, pero le falta el código de departamento y municipio. La seleccionamos, venimos a corregir y en código de departamento y municipio vamos a buscar a Guarne. Entonces ya sabemos que es del 05318, lo seleccionamos, cambiamos, listo, ya tenemos entonces el nombre. ¿Qué vamos a hacer entonces con el señor Álvaro de Jesús García? Entonces vamos a hacer que el sistema nos distribuya el nombre para poderlo presentar dentro de la información exógena. Entonces nos vamos a venir a esta otra opción y le vamos a decir cómo está distribuido el nombre, si tiene 2 palabras, 3 palabras o 4 palabras en los nombres. Vamos a decirle, por ejemplo, que el señor tiene 3 palabras en el nombre. Observen que lo tenemos acá, se llama Álvaro de Jesús García. ¿Qué vamos a hacer entonces con él? Lo vamos a seleccionar y le vamos a decir cómo está distribuido ese nombre, si tiene nombre, apellidos, si tiene apellido nombres, si tiene apellidos nombre o si tiene apellidos nombre, o sea, cómo está escrito. En este caso sabemos que está escrito primer nombre, segundo nombre y apellidos. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Le vamos a decir que está distribuido como nombres, apellido. Le damos clic al sistema y él, ¿qué hace? Viene y nos distribuye el nombre del tercero. Y una vez que el sistema nos realice el cambio, observemos que ya nos quedó el nombre perfectamente distribuido. García Álvaro de Jesús. Lo mismo podemos hacer con todos los demás nombres que no tengamos distribuidos. Por ejemplo, tenemos acá al señor Zapatero Corredor Andrés David, también le podríamos hacer el mismo proceso. Al señor Ríos Otálvaro Clemencia del Perpetuo Socorro, también le podemos hacer el proceso. A todos esos a los que les falta, simplemente seleccionando cuántos nombres tiene y seleccionando cómo necesitamos que lo distribuya. Entonces también es muy importante este filtro que tenemos acá, inclusive para saber pues a cuáles les falta, por ejemplo, el país, para ir a asignarles el país y filtrar o llenar los datos que les falte, ya sea con la opción de corregir, o también tenemos la posibilidad de ingresar a cualquiera de los terceros. Simplemente damos doble clic, el sistema nos abre el NIT dentro de la tabla de NITs, le podemos hacer la corrección que necesitemos, grabamos, salimos y tener muy presente que una vez que hayamos terminado de hacer la corrección de todos los formatos y de todos los terceros que tenemos en cada uno de esos formatos, pues debemos hacer que debemos volver a extractar la información para que el sistema ya nos traiga la información completamente estructurada y organizada. Aparte de las opciones que tenemos con los nombres, también tenemos la posibilidad, por ejemplo, de ver los nombres que están repetidos. Entonces el sistema viene, nos hace un análisis de toda la información que tenemos y observen que nos muestra que tenemos, por ejemplo, a este señor José Alejandro Hoyos Muñoz y José Alejandro Hoyos Muñoz, 2 NITs, uno con dígito, otro sin dígito. Con este sucede lo mismo. Sandra Méndez Mapé, tenemos uno con dígito, otro sin dígito, uno sin dígito, otro con dígito. ¿Qué hacemos con esto? Los podemos corregir tal como vimos ahora la corrección al principio de uno de los terceros a través de la opción que encontramos allá en utilidades. Entonces, muy importante toda esta información, todas estas herramientas para hacer la corrección de los terceros y tener todos los datos para nuestra información exógena organizada y corregida. Una vez que ya tenemos entonces corregidos todos los datos de los terceros, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente volver a la configuración de rangos, volver a extractar la información, esto es para que ya el sistema nos vuelva a acumular todos los datos y ya por último, apenas ya tengamos nuevamente extractada la información, podemos volver a revisar los datos de los terceros, podemos volver a mirar que tengamos toda la información bien estructurada, bien organizada, que tengamos ya todos los datos bien extractados de todos y cada uno de los terceros y ya ahí sí podemos proceder con
la información final extractada, que es realmente el último paso que vamos a hacer para ya extractar nuestra información, llevarla al prevalidador y poderla presentar a la DIAN. Esto es lo que vamos a ver en un siguiente video, cómo trabajamos ya con la información final extractada una vez que ya tenemos toda la información temporal revisada, todos los NITs corregidos y estructurados. Ahí sí ya qué paso sigue para tener nuestra información final. Ahora que ya tenemos toda la información nuevamente extractada después de corregir los NITs y que ya tenemos todo listo, ahora sí podemos proceder a ir a la información final extractada. ¿Qué vamos a hacer desde esta herramienta de la información final extractada? Desde esta opción de la información final extractada es desde la cual vamos ya a ver los saldos finales que quedaron después de todo el proceso. Es muy importante que tengan en cuenta que en esta ventana ya vamos a tener todos los saldos agrupados por las cuantías de acuerdo a los topes, de acuerdo a la información que hay que presentar y de acuerdo a las columnas específicas donde tiene que ir cada uno de los saldos que se extractaron de la contabilidad. Entonces ya digámoslo así, es como la información final. Esta ya es la que va a salir dentro del prevalidador tributario de la DIAN. Aquí ya vamos a tener absolutamente todo listo para la presentación de la información a la DIAN. ¿Cómo debemos proceder entonces acá? Si usted desea puede descargar en Excel la tabla para observarla, validar ya los saldos finales, mirar las agrupaciones que realizó y todo lo demás. O también puede proceder de una vez a descargar la información exógena ya dentro del prevalidador tributario de la DIAN. Recordemos que Megaactivo, como una gran facilidad para todos ustedes, lleva toda la información lista dentro del prevalidador tributario. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente ingresamos por esta opción que se llama Generar documentos XML. El sistema nos abre esta ventana. Acá ya no nos tenemos que preocupar por seleccionar ninguno de estos datos, puesto que al momento de tener ya la información en el prevalidador le vamos a dar salida, el sistema nos valida la información y ya nos va a quedar listica para enviar esos archivos XML a la DIAN. Lo único que debemos hacer es presionar clic en este botón Generar XML. Presionamos clic en ese botón, esperamos a que el sistema nos procese todos los datos y toda la información. Lo que está haciendo ahí es armándonos todo el bloque de datos de todos los formatos y conceptos que debemos presentar a la DIAN, preparándonos el prevalidador y armándonos el archivo final con el prevalidador y todos esos datos para poder ser descargados y ya validados en el prevalidador y enviados posteriormente a la DIAN. Una vez que estamos acá, tenemos dos opciones, que es descargar archivos XML. Este nos descarga los archivos para revisión en una especie de prevalidador tributario. Y con esta otra opción que se llama descargar información en el prevalidador de la DIAN, vamos a descargar el prevalidador con toda la información que hemos extractado. La sugerencia es que utilice de una vez el prevalidador de la DIAN para hacer la prevalidación de la información, pues ahí usted tiene todos los datos, el prevalidador de una vez le valida si le falta alguno y ya los va a tener listicos para darle salida a los archivos y enviar a la DIAN. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente presionamos clic en el botón respectivo, el sistema nos abre esta ventana, le vamos a dar clic en el botón descargar, seleccionamos la ubicación donde vamos a descargar el archivo y le damos guardar. Observen que el sistema me descarga un archivo que se llama prevalidador DIAN 2023.zip. Es un archivo comprimido. Le damos guardar y ya el sistema nos ha realizado entonces la descarga del archivo del prevalidador. Vamos a la ubicación donde tenemos ese archivo del prevalidador. Ingresamos por este botón. Vamos a decirle que nos abra la ubicación del archivo o que nos la muestre dentro de la carpeta. El sistema nos carga acá la información. Ya tenemos entonces lista y descargado nuestro prevalidador con toda la información que se extractó de la contabilidad, lista para que la validemos, la prevalidemos y la podamos enviar a la DIAN. ¿Cómo procedemos con este archivo? Simplemente lo debemos extractar porque recordemos que es un archivo .zip, entonces le vamos a dar clic derecho
Esta es una de las formas pues de extraerlo. Ubicamos la herramienta que tengamos para comprimir o descomprimir archivos. Le indicamos al sistema que nos extracte la información en la misma carpeta con ese mismo nombre del archivo. Acá ya nos extractó la información. Ya podemos ingresar a esa carpeta. En esa carpeta observen que vamos a encontrar una estructura que es igual a la estructura del prevalidador tributario. Encontramos la carpeta de salida, que es donde vamos a dar salida a los archivos finales, luego de ser prevalidados por el prevalidador. Encontramos la carpeta XSD, que contiene los archivos con la estructura del prevalidador tributario y con todas las validaciones que debe hacer. Y encontramos estos dos archivos. Un archivo que se llama prevalidador tributario informantes 2023.xlsm. Este archivo es el prevalidador tributario como tal, y encontramos este otro que se llama prevalidador tributario informantes 2023-megaactivo, que es la misma información del prevalidador armada, pero tengan en cuenta que está armada dentro de un archivo de Excel similar al prevalidador, pero no tiene ningún proceso de prevalidación, es simplemente los datos organizados por formatos. Por lo tanto, la recomendación es que usted de una vez vaya al prevalidador tributario, o sea, este archivo prevalidador tributario informantes 2023, abra el archivo. Una vez que tiene el archivo en proceso de ser abierto, recuerde que debe habilitar las macros para poder que el sistema le procese toda la información. Esto ya es pues asunto del prevalidador tributario de la DIAN. Ya tenemos acá el prevalidador, lo único que tenemos que hacer es darle siguiente, luego le damos nuevamente siguiente, 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 y ya estamos entonces dentro del prevalidador tributario con todos los datos que nos extractó el sistema de la información exógena. Hasta acá es cómo descargar todo el archivo. En un próximo video vamos a ver ya cómo procedemos a hacer la prevalidación de la información y a darle salida a nuestros archivos. Ahora vamos a observar cómo revisamos la información que nos llevó al prevalidador tributario, nuestro programa megaactivo, y vamos a darle salida a los archivos que estén listos, y obviamente vamos a ver también cómo hacer las correcciones respectivas de la información ya dentro del prevalidador. Cuando ya tenemos nuestros datos acá en el prevalidador, dentro del prevalidador hay varias opciones. ¿Qué vamos a hacer? Como ya la información la tenemos dentro del prevalidador, nos vamos a ir a la opción de formato a diligenciar. Seleccionamos el formato que deseemos observar, ahí van a estar todos los formatos que contiene el prevalidador. Vamos por ejemplo a seleccionar el formato 1001, el de pagos o abonos en cuenta, presionamos clic en el botón ir al formato. El sistema nos carga el formato, lo que debemos hacer es seleccionar toda la información. Para esto lo podemos hacer con la tecla Shift Control, vamos con la flecha hasta el final y luego con la flecha que va hacia abajo seleccionamos todo el archivo, o también lo puede hacer si usted lo desea con el mouse, también se puede ir, seleccionar toda la información, todas las casillas de información que le generó. ¿Para qué las vamos a seleccionar? Para copiarlas y pegarlas. Le vamos a decir Control C, que es la opción de copiar, y luego le vamos a dar Control V. No lo vamos a mover a ninguna parte, no le vamos a hacer nada, simplemente Control C, Control V. Esto es para que el prevalidador le pueda aplicar todas las opciones de prevalidación a nuestro archivo. Una vez que le dimos Control C, Control V, o sea que copiamos y volvimos a pegar en las mismas casillas donde estaba, ya para revisar o validar la información, pues podemos dirigirnos en la parte de arriba de esta pestaña que se llama Complementos, que la van a encontrar dentro de su programa Excel. Nos vamos a la opción de generar XML, presionamos clic en este botón de generar XML. Si el sistema tiene algún error nos lo va a mostrar, en caso de que no haya ningún error nos lleva a esta ventana. ¿Qué tenemos que hacer en esta ventana? En esta ventana simplemente le decimos que genere el archivo XML. Si usted tiene que cambiar alguno de los datos del encabezado lo hace, si no simplemente le decimos generar XML. Con esto entonces el sistema va y nos genera en la ubicación que nos está mostrando ahí
dentro de la carpeta salida que mencionábamos en el video anterior, ahí nos va a mostrar dónde quedó el archivo con la salida de la información del formato que estamos revisando, que en este momento es el formato 1001. Le damos regresar. Una vez que estamos nuevamente acá, ¿qué hacemos? Entonces nos vamos nuevamente al inicio. Por acá tenemos el inicio, nos vamos por ejemplo a seleccionar otro formato, digamos por ejemplo el formato 1003, le decimos ir al formato, hacemos exactamente el mismo proceso, seleccionamos toda la información que nos extractó el sistema, le damos control C, control V, eso repito es para que el sistema pueda aplicar todas las validaciones respectivas y ahora lo que hacemos es que le damos generar XML. Una vez que le damos generar XML, pues nos va a traer a esta ventana, hacemos el mismo proceso, le decimos generar XML y también nos lleva la información al mismo archivo de salida. Asimismo, damos regresar, llegamos nuevamente a la ventana donde tenemos el formato específico que estamos revisando, volvemos al inicio y así nos vamos yendo formato por formato. Cuando en alguno de los formatos, vamos a ver por ejemplo el 1005, hacemos el mismo proceso. Esto es muy importante, lo de que no olviden siempre la opción de copiar y pegar y esto solo se hace la primera vez que usted selecciona el formato, ya después no lo tiene que volver a hacer. Vamos a darle generar XML, nos dicen no se puede generar el archivo XML porque hay errores en los registros, desea consultarlos, entonces por ejemplo en este formato que acabamos de organizar nos dice que hay errores en los registros, que si los deseamos consultar le decimos que sí y lo que debemos hacer ya es proceder a corregir este tipo de errores que nos salen, por ejemplo nos aparece que el primer apellido que no está informado, que el primer nombre no está informado, o que la razón social, en fin. Estos son los que debemos corregir. Recuerden que dentro del prevalidador, cuando usted selecciona alguno de los errores, el sistema le muestra la descripción del error acá en la parte inferior de la ventana, donde nos muestra el error. Le podemos dar doble clic a cualesquiera de esos errores y el sistema que va a hacer nos va a ubicar dentro del prevalidador en el registro específico donde esté el error. Entonces, por ejemplo, tenemos esta empresa Rino Distribuciones, es una empresa, tiene el tipo de documento 31, pero observen el NID que tiene. ¿Qué tenemos que hacer? Corregir ese NID. Ya sea que vamos y lo corrijamos en megaactivo, hagamos el buscar y reemplazar y luego volvamos a extractar, o que acá mismo dentro del prevalidador lo corrijamos. Digamos que el NID de este señor es el 900.023.130, por decir cualquier cosa. Obviamente ustedes pues colocarán el dato real, volvemos a la opción de generar reporte. Venimos nuevamente, entonces observe que nos está diciendo que el primer apellido, volvemos entonces a darle doble clic a este registro, observe que nos dice que se ubicó en esta identificación de acá, es otra empresa también, se llama Distribuidora Matanga, pero observen la identificación que tiene, esa identificación no coincide con un NID, entonces le vamos a colocar el NID respectivo. Y vamos a generar nuevamente el XML. Entonces, observe que es mucho más fácil hacer la revisión de la información dentro del prevalidador de la DIAN, porque el mismo prevalidador de la DIAN nos va dando los datos o el tipo de información que debemos presentar. Por ejemplo, aquí nos dice primer apellido del informado o razón social del informado. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir haciendo la respectiva corrección de esta información. Por ejemplo, este NID es el del consumidor final. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarle esa identificación, se llama consumidor final. Y vamos nuevamente a generar el XML. Observen, aquí me van ya apareciendo pues los demás datos que faltan por corregir de ese archivo. Por ejemplo, en este nos dice que no tenemos ni el nombre. ¿Qué significa eso? Eso significa que lo tenemos bien creado dentro de la aplicación, pero no tenemos distribuido el nombre. O sea, nos faltó corregir eso cuando hicimos la revisión de los terceros. Este señor es González Ríos Armando.
Entonces observe, vamos haciendo la corrección de la información, volvemos a generar el XML, nos sigue apareciendo aquí los datos, nos dice que tenemos un error con esta identificación, vamos a ubicar cuál es el error. Claro, esto no es una cédula, la tenemos mal creada. ¿Qué hacemos? Tenemos que ir a validar quién es el tercero, le colocamos la identificación real, digamos que es el 21456879, que se llama Carmona Clara. Listo, y así vamos nosotros corrigiendo todos los datos que nos arroja el prevalidador. Observe que no nos falta sino este por terminar de corregir. Vamos a ver cuál es este tercero. Tenemos el mismo error. No le tenemos distribuido el nombre allá cuando vimos la distribución de los nombres. Entonces se lo debemos colocar acá. Este señor se llama Rendón José Mario. Le colocamos el nombre y vamos nuevamente a la opción de generar XML. Observe que como ya no tenemos ningún error, tenemos lista la información para llevarla al prevalidador. Le decimos generar XML. El sistema nos da la salida. Observen. Listo. Así nos debemos ir formato por formato, realizando la revisión de cada uno de los datos que se extractaron. Es mucho más fácil revisar en el prevalidador porque tenemos toda la información real y el prevalidador nos valida los datos. ¿Dónde nos quedaron esos datos? Esos datos nos quedaron allá en la carpeta de salida. Recordemos que cuando habíamos descargado el prevalidador de nuestra plataforma Megaactivo y lo extractamos, lo extrajimos del archivo .zip, nos quedó la información así. Podemos ir a esta carpeta salida y dentro de esta carpeta salida tenemos ya esos archivos que organizamos, que terminamos de corregir los datos que le faltaban y ya los tenemos listos para hacer la presentación de la información en la DIAN. Tengan muy en cuenta, si al momento de extractar la información no les trae los datos del formato 2276, ¿qué deben revisar? Porque esto es muy importante, ¿qué revisar en ese caso? Entonces, si no les lleva la información del formato 2276 al prevalidador, es porque faltan terceros por datos dentro del formato 2276, les falta el código de departamento, el código municipio, les falta la dirección, cualquier dato que les falte, les impide que la información del formato llegue correctamente a la DIAN. Por ejemplo, si no les lleva nada de información en la información final extractada, deben revisar que las cuentas de banco, y esto es muy importante que lo tengan presente, deben revisar que las cuentas de banco tengan el NID de la respectiva entidad financiera configurado. ¿Dónde van a hacer esa revisión? Esa revisión la van a hacer dentro del archivo de cuentas en el año que están presentando la información, o sea, nos vamos a ir por ejemplo al 2023 y obviamente si lo tienen malo en el 2023, pues también es bueno que lo hagan corrigiendo en el 2024. Hay que validar que las cuentas de banco si tengan esta identificación acá, este NID, que es el NID de la entidad financiera, por ejemplo el NID de Bancolombia, el NID del Banco Santander, de Caja Social, de Colpatrio, en fin, el NID de la entidad financiera, y que ese NID lo tengan creado dentro de la tabla de NIDs, con la dirección, el código de departamento y municipio, el tipo de persona, con todos los datos de la entidad financiera. Entonces, esos son los motivos por los cuales, por ejemplo, no me llevan a información a la información final extractada y mucho menos al prevalidador. También es importante que tengan en cuenta que si yo tengo muy bien estructurada mi información dentro de Megaactivo, me evito dentro del prevalidador tener que ir a hacer las correcciones como las estábamos haciendo con este formato 1005 o con cualquier otro formato donde nos salga cualquier error o cualquier inconveniente a la hora de realizar la prevalidación. Con eso vamos a validar que ya todos nuestros datos están perfectamente estructurados y organizados, que ya los tenemos listicos para nosotros poder empezar a hacer la generación de los archivos XML. Observen que la gran mayoría de los datos que nos van a salir van a ser por datos de los terceros o porque no tiene el nombre distribuido, porque le falta la razón social, en fin, cualquier dato de esos o por el tipo de persona o por el tipo de documento. Entonces, si nosotros
nosotros tenemos muy bien estructurada nuestra información, la presentación final de la información exógena va a ser todo un éxito, va a ser muy rápida, va a ser muy sencilla. Megaactivo pone a tu disposición la herramienta para tener todo dentro del prevalidador. Tú simplemente debes de mantener la información muy bien organizada, muy bien estructurada y presentar de una forma muy rápida, muy ágil, muy eficiente nuestra información exógena tributaria a la DIAN.